Clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas. ¿Qué composición tiene la materia? La materia puede encontrarse en dos formas. Se puede encontrar formando sustancias puras, que se caracterizan por tener una composición única e invariable y un único conjunto de propiedades, diferentes a la de cualquier otra sustancia. No pueden separarse en otra sustancia empleando métodos físicos sencillos. Las sustancias puras tenemos dos tipos. Si todos los átomos que forman esta sustancia pura son idénticos, tendremos un elemento químico, por ejemplo el azufre, o bien que esta sustancia pura está formada por diferentes átomos. En este caso tendremos sustancias puras compuestas, por ejemplo el agua, que está formado exclusivamente por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Por otro lado, la materia puede también presentarse formando mezclas. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras en una proporción variable. Las sustancias que forman una mezcla mantienen su identidad y se pueden separar por métodos físicos sin alterar su naturaleza. Ahora lo veremos con ejemplo. Las mezclas, a su vez, pueden ser mezclas homogéneas, disoluciones, donde no podemos diferenciar cada una de las sustancias que la integran. Por ejemplo, una moneda está formada por una aleación de diferentes elementos, donde a simple vista no podemos identificar sus componentes. Y las mezclas pueden ser, a su vez, heterogéneas, donde sí podemos diferenciar claramente sus componentes. Por ejemplo, el granito, por ejemplo, una sopa de lentejas con arroz, donde podemos diferenciar claramente cuáles son sus componentes. De forma gráfica podríamos verla en esta diapositiva. Las sustancias puras están formadas, pueden ser elementos, donde están formadas por un único tipo de átomos, o pueden ser sustancias puras compuestas que están formadas por la combinación de varios elementos. Las mezclas pueden ser mezclas de elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una aleación metálica donde tenemos cobre y bronce, por ejemplo, o cobre y plata, y tenemos mezclas de elementos, que en este caso serían mezclas de elementos y moléculas. Por ejemplo, tenemos aquí una mezcla de aire donde tenemos átomos de oxígeno, de hidrógeno, tenemos moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Estas serían las características de la composición que tiene la materia, pero no olvidemos que pueden ser sustancias puras, elementos cuando tenemos todos los átomos idénticos, o compuesto cuando tenemos diferentes átomos, y las mezclas también pueden ser homogéneas, denominadas disoluciones, cuando no podemos diferenciar los componentes que la constituyen, y heterogéneas cuando sí se diferencian claramente sus componentes. De manera que las sustancias puras pueden ser sustancias puras simples, que se forman por un único elemento, o pueden ser sustancias puras compuestas formadas por varios elementos, como es el caso del agua. La sustancia pura simple está formada por un solo tipo de elemento químico, no se pueden descomponer en otras más sencillas y constituyen los elementos de la tabla periódica. La sustancia pura simple, por ejemplo, tenemos el grafito, diamante, que están constituidas por átomos de carbono, azufre, oro, mercurio, cloro. Todas ellas son sustancias puras simples porque se conforman de un único tipo de elementos o de átomos. La sustancia pura compuesta están formados por varios tipos de elementos que se encuentran enlazados químicamente formando las moléculas. Se pueden descomponer por métodos químicos. Por ejemplo, tenemos la molécula de agua. Es decir, la sustancia pura compuesta agua está formada por átomos de diferente naturaleza, elementos de diferente naturaleza, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, que se mantienen unidos químicamente formando las moléculas de agua. Como digo, estas moléculas se pueden descomponer utilizando métodos químicos, pero nunca métodos físicos. Por ejemplo, la molécula del agua. La sustancia pura compuesta, ejemplos, tenemos la sal común, que es cloruro sódico, tenemos el azúcar, que es un hidrocarbono, tenemos el bicarbonato sódico, que está formado por átomos de sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, o tenemos la sosa o el hidróxido potásico. Todas ellas son sustancias puras compuestas porque están formadas por diferentes elementos unidos químicamente. Hemos dicho que se pueden descomponer utilizando métodos químicos, pero nunca métodos físicos.
Y luego tenemos las mezclas. Hemos dicho que las mezclas están formadas por varias sustancias puras que se mezclan entre sí. Estas sustancias pueden ser homogéneas, que también se denomina disolución, o heterogéneas. Están formadas por dos o más sustancias puras en una proporción variable. Las sustancias puras que forman parte de la mezcla mantienen su identidad, es decir, no se transforman en otra cosa. Si yo tengo una mezcla de fideos con garbanzos, sería una mezcla heterogénea donde las sustancias puras, en este ejemplo, podrían ser los fideos y los garbanzos, que tienen su propia identidad. Las sustancias, por tanto, que conforman la mezcla mantienen su identidad y se pueden separar por métodos físicos, sin alterar su naturaleza. Recordemos que las sustancias puras compuestas, por ejemplo el agua, se puede separar utilizando métodos químicos. En el caso de las mezclas tendremos que utilizar métodos físicos. Una mezcla, por tanto, es la combinación de dos o más sustancias, en tal forma que no ocurre una reacción química y cada sustancia mantiene su identidad y sus propiedades. Mezclas heterogéneas, tenemos el granito, que está formado por cuarzo, feldespato y mica. Una mezcla heterogénea podría ser una mezcla de agua con cubitos de hielo, donde tendremos agua líquida y agua sólida. Otra mezcla heterogénea podría ser una galleta recubierta con trozos de chocolate. Otra mezcla heterogénea es una mezcla de agua y aceite. O agua carbonatada, donde tenemos agua y gas. Presentan todas ellas un aspecto no uniforme, se pueden distinguir varias fases, claramente en el caso del aceite y el agua. Tiene una composición variable en cada punto. Si yo cojo un trozo de esta galleta, en este punto habrá una composición de chocolate y en esta otro de galleta. Es decir, en función de la porción que cojas de esta mezcla tendrá una composición variable. Las mezclas homogéneas o disoluciones, que pueden ser tanto líquidas, sólidas como gaseosas, en este caso no podemos diferenciar sus componentes. No podemos diferenciar los componentes de cada una de ellas. Por tanto, presentan un aspecto uniforme. Tienen la misma composición en cualquier parte, por ejemplo, esta leche tendrá la misma composición en la parte superior de la botella que en la parte inferior. Y en su conjunto las mezclas homogéneas tienen las mismas propiedades, pero que no son invariables. Por ejemplo, el agua mineral. No debemos confundir el agua mineral de la sustancia pura agua. El agua mineral está formada por diferentes componentes. En este caso tiene una composición, pues, bicarbonatos, sulfatos, calcios, sodios, sílice. Es decir, la sustancia pura agua está combinada con otras sales que hace que tengamos el agua mineral y por tanto es una mezcla homogénea. En el caso de la leche, está constituida casi por un 88% de agua, pero además contiene grasas, caseína, lactosa, vitaminas. Por tanto, sería otra mezcla homogénea. En el caso del aceite, concretamente el aceite de oliva, está formada en su mayor parte por ácido oleico, pero además tiene otra serie de ácidos en una menor proporción y por tanto nuevamente estaríamos hablando de una mezcla homogénea. En el caso del aire que respiramos también es otra mezcla homogénea que está formada mayoritariamente por nitrógeno en un 78%. El aire que respiramos contiene un 21% de oxígeno y el restante 1% está formado por otros gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etc. Otra serie de gases en una muy baja proporción. En el caso del agua, de una disolución de agua y azúcar, es decir, si cogemos un vaso de agua y añadimos una cucharada de azúcar, este azúcar se disolverá ocupando los huecos que encontramos entre las moléculas de agua y tendremos nuevamente una disolución homogénea, formada en este caso por agua y azúcar. El vidrio sería otra disolución. El vidrio que forman las ventanas y las botellas de vidrio está formada por una mezcla homogénea de sílice, carbonato sódico y carbonato de calcio. Aquí tenemos que tener precaución de no confundir el concepto vidrio del concepto cristal. Si recordamos cuando hablamos de las propiedades de los sólidos, de los estados de agregación, habíamos dicho que los sólidos podían presentar una estructura interna ordenada en la que se denominaba cristal.
¿de acuerdo? No debemos, por tanto, confundir cristal, que es el estado en el que se encuentran los sólidos cuando están sus partículas perfectamente ordenadas, del vidrio, que es una disolución constituida por arena, carbonato de sodio y carbonato de calcio. Por tanto, para resumir esta parte del tema, recordamos que la materia está formada por puede presentarse en forma de sustancias puras o mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos los elementos químicos que están formados por átomos de la misma naturaleza. Por ejemplo, el oro, el cobre, o sustancias puras, compuestas, que están formadas por la combinación de diferentes átomos formando moléculas. Por ejemplo, la molécula del agua. Las moléculas no se pueden separar entre sí por métodos físicos, sino que habría que recurrir a métodos químicos. Es decir, a través de métodos químicos podemos separar los componentes de una molécula. Y por último tenemos las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogéneas, también denominadas disoluciones, que no podemos diferenciar sus componentes, y heterogéneas, en las que sí podemos diferenciar sus componentes. Veamos algunos ejemplos. El zumo de naranja sería una mezcla heterogénea, donde podemos diferenciar claramente la pulpa del zumo. La calcita sería un ejemplo de sustancia pura compuesta que está formada por átomos de calcio, cobre y oxígenos enlazados entre sí. Una burbuja de aire estaría formada por una mezcla homogénea o una disolución formada por diferentes gases. Una mezcla de diferentes legumbres sería una mezcla heterogénea donde podemos diferenciar claramente cada uno de sus integrantes. El agua marina sería una disolución formada por agua y diferentes sales. El gas oxígeno sería un elemento químico formado por átomos idénticos entre sí, átomos de oxígeno. En este caso sería un compuesto químico, en este caso, por ejemplo, podría ser el cloruro sódico o podría ser el hidróxido sódico. Serían compuestos químicos formados exclusivamente por átomos, si es el caso del hidróxido sódico, por átomos de sodio, oxígeno e hidrógeno. Y por último tenemos este trozo de oro, que sería también un elemento químico formado exclusivamente por átomos de oro. Homogéneas o disoluciones se caracterizan por estar constituidas por un soluto, que es el componente minoritario, y el disolvente, que es el componente mayoritario. De manera que la disolución es igual a disolvente más soluto. Las disoluciones se definen por su concentración, que no es otra cosa que la proporción entre soluto y disolvente. De manera que la solubilidad se define como la cantidad de soluto que a una temperatura determinada puede diluirse en el disolvente para formar una disolución saturada. A medida que aumenta esta temperatura, el disolvente tendrá una mayor capacidad de disolver al soluto. Superada la saturación, es decir, cuando pretendemos añadir más cantidad de soluto al disolvente, la disolución será saturada. Y será sobresaturada cuando ya no puede disolver más soluto. Algunos ejemplos son los siguientes. Cuando el disolvente es un sólido y el soluto es un sólido, tenemos las aleaciones. Cuando el disolvente es un sólido y el soluto, el disolvente es un sólido y el soluto es un líquido, tenemos, por ejemplo, una esponja mojada. Cuando el disolvente es un sólido y el soluto es un gas, tenemos, por ejemplo, el plástico expandido. Cuando el disolvente es un líquido y el soluto es un sólido, tenemos el agua de mar. Cuando el disolvente es un líquido y el soluto es otro líquido, tenemos el vino. Cuando el disolvente es un líquido y el soluto es un gas, tenemos, por ejemplo, el agua carbonatada. Cuando el disolvente es un gas y el soluto es un sólido, tenemos el humo. Cuando el disolvente es un gas y el soluto es un líquido, tenemos una nube. Y finalmente, cuando el disolvente es el aire y el soluto es un gas, tenemos, por ejemplo, una burbuja de aire. ¿De acuerdo? Donde en el caso de la burbuja de aire el disolvente sería el nitrógeno y el soluto serían los diferentes gases que constituyen el aire. La concentración de una disolución no es otra cosa, como hemos dicho, que la relación que existe entre el soluto y el disolvente. En definitiva, es la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de disolución. Disponemos de diferentes formas de expresar la concentración. Podemos expresarla en porcentaje en masa, que nos mide la masa de soluto en relación a la masa de la disolución. Por ejemplo, si queremos disolver 2 gramos de soluto en 198 gramos de disolvente, el porcentaje en masa es de 1%. Porcentaje del volumen indica
el volumen de soluto que hay disuelto por cada 100 mililitros de disolución. Por ejemplo, si queremos disolver 10 mililitros de soluto en 40 mililitros de disolvente, tendremos una disolución del 20% de su concentración en volumen. Y por último tenemos la masa por unidad de volumen. Indica la masa de soluto que hay disuelto por unidad de volumen. Es la masa de soluto partido por volumen de disolución. Por ejemplo, si disolvemos 2 gramos de soluto para obtener 0,2 litros de disolución, tendremos una concentración de 8 gramos partido litro.